Vamos cerca de los 2 años, diríamos, estudiando el Evangelio de Mateo. Ya vamos hacia el final de este estudio del Evangelio de Mateo y hemos aprendido muchas cosas. El Evangelio de Mateo ha sido muy rico en la enseñanza que nos ha dejado. Y acompáñenme al capítulo 21. Vamos a estudiar en esta tarde desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Jesús entra a Jerusalén y va a entrar de una manera muy interesante. Es parte de lo que se está cumpliendo en ese momento. Y vean cómo al entrar el Señor Jesús en Jerusalén, va a ir al templo y también va a hacer algo muy interesante en el templo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos dé gracia y sabiduría para estudiar su palabra, que también abra nuestro entendimiento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque podemos alabarte, Señor, podemos reunirnos, Señor, como iglesia, Señor, como discípulos tuyos alrededor de tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Señor, y de tener el privilegio, Señor, de juntos, Señor, como hermanos, poder aprender de ti, Señor. Y permite que al escuchar tu palabra, Señor, al escucharte a ti, podamos ser instruidos, Señor, y podamos entender lo que ella dice, Señor, y podamos también vivir, Señor, congruentemente con tu verdad, Señor. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado en los capítulos anteriores, hemos visto cómo Jesús viene descendiendo, decíamos, de Perea, la región alta. Jesús se va conduciendo ahora hacia Jerusalén. Y lo que vimos anteriormente era eso. Jesús baja por la región oriental, cruza por el Jordán, llega a la ciudad de Jericó, que fue lo que vimos la semana antepasada. Ahí sanó a 2 ciegos, ¿se recuerdan? En el capítulo 20 vimos cómo Jesús llega a Jericó, una multitud le sigue, 2 ciegos están ahí sentados, dice, junto al camino, y le gritan al Señor Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente reprendía a estos hombres, pero el Señor Jesús se acerca y los sana. Entonces va rumbo a Jerusalén, lo decíamos, ese es el camino que lleva hacia Jerusalén. Y vean lo que dice el versículo. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a estudiar. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Entonces, vean cómo llegamos a una sección muy importante. Se trata de la última semana de Jesús. En algunas Biblias dice eso. En la versión de Dios habla hoy, por ejemplo, viene una división bien interesante donde habla de la última semana y algunas Biblias también lo enumeran por días en estos últimos capítulos. Entonces, Mateo, a partir de este capítulo 21, nos va a empezar a narrar la última semana de vida de Jesús. Recuerden, Jesús vivió 33 años aproximadamente. Pero Mateo en esta porción, a partir del capítulo 20, nos va a narrar únicamente la última semana de Jesús. Y en conjunto, los 4 evangelios, vean qué interesante, reflejan un valor muy interesante acerca de esta última semana de Jesús. Porque Mateo le dedica de 28 capítulos, a esta semana le dedica 8 capítulos, o sea, le dedica casi el 28% de su narración total. Marcos, de los 16 capítulos que tiene, le dedica 6 capítulos a esta última semana también, que sería el 37%. Lucas, de los 27 capítulos que escribió, le dedica 6 capítulos a esta última semana, que sería el 25%. Y Juan, de 21
capítulos que escribió en su evangelio, le dedica 9 capítulos, o sea, el 42% del evangelio completo. Entonces vean qué valor tiene esta última semana de vida de Jesús, que 29 de 89 capítulos nos hablan de una semana. 29 capítulos de total, de 89 capítulos que tienen en conjunto los 4 evangelios, 29 capítulos están centrados en la última semana, en este último periodo de la vida de Jesús. Y si se recuerdan, Jesús vivió 33 años. Pero qué interesante o qué importante son que 29 capítulos se centran únicamente en una semana de su vida. Entonces vean qué importante lo que vamos a estudiar a partir de ahora, y les invito a que puedan acompañarnos para que podamos ver lo que el Señor quiere decirnos en estos últimos capítulos, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo. Entonces encontramos aquí en esta última semana la entrada de Jesús a Jerusalén. Se dice en algunos estudiosos dicen que se trata de la última semana de Jesús. Se recuerdan, Jesús llegó a los 12 años al templo. Se recuerdan que se les olvidó a los papás. Ellos se regresaron, Jesús se quedó allí, y cuando regresaron lo encontraron discutiendo, dice, con los religiosos, ¿verdad?, con aquellos hombres sabios del templo. Entonces se dice que esta es la última vez que Jesús llega a Jerusalén para morir en la cruz, como cantábamos ahorita. Entonces vean qué interesante, este capítulo nos va a narrar eso, la entrada de Jesús, la purificación del templo. Jesús luego maldice una higuera, luego Jesús habla ciertas parábolas para hacer referencia a lo que está pasando con respecto a Israel, a su situación espiritual. Entonces este capítulo también empieza a narrarnos, y específicamente la entrada de Jesús a Jerusalén es llamada también el Domingo de Ramos. Se recuerdan que en lo tradicional la Iglesia Católica le llama a eso el Domingo de Ramos, a la última semana, el primer domingo de que empieza esa semana se le llama el Domingo de Ramos, haciendo referencia a esto, a que Jesús va a padecer y va a morir 5 días después. En la narración vemos que 5 días después Jesús es colgado en la cruz y muerto. Entonces Mateo parece que quiere enseñarnos lo interesante y lo que Jesús hace en la cruz, en su narración. Entonces Lucas y Juan registran otros viajes anteriormente del Señor Jesús, pero Mateo simplemente se limita a relatar, bienvenidos, Mateo simplemente relata este último viaje de Jesús, y como lo mencionamos la última vez, y es lo que decíamos ahorita, Jesús se dirige hacia Jerusalén. Jesús va rumbo a Jerusalén para la celebración de la Pascua. En este momento se está celebrando la Pascua en Jerusalén. Si ocupan una Biblia, ahí tenemos atrás para que... ok, ahí está. Entonces se está celebrando la Pascua en Jerusalén, y era costumbre que todo judío devoto asistiera a esta celebración, que era una de las más importantes. Por lo menos una vez en su vida, un judío devoto debía de ir a Jerusalén para alguna de las fiestas importantes que se celebraban. Entonces cada año el judío devoto asistía constantemente a estas celebraciones que se hacían en Jerusalén. Entonces Mateo nos dice eso: Jesús está dejando Perea, cruza el Jordán, pasa por Jericó, sanando a aquellos 2 ciegos, y desde Jericó el grupo, la multitud, se va agregando como a esa caravana, ¿verdad? Me recuerdo hace un par de meses, de donde yo venían caravanas enteras de personas huyendo de un país, y cuando leía esto se me hizo casi igual, ¿no? Siguen a un hombre, se van dirigiendo a Jerusalén por la ruta habitual
que recorrían los peregrinos hacia Jerusalén. Entonces Jesús sabía muy bien a lo que iba a Jerusalén. Como lo dijimos la semana antepasada, no era algo así espontáneo, no, era un plan determinado por Dios, era un plan que Jesús sabía, era un plan que Jesús ya conocía de antemano y que se los estaba revelando a sus discípulos. Entonces Jesús sabía bien que iba a Jerusalén y que iba a morir. Entonces en el camino, ¿se recuerdan? Les viene diciendo a los discípulos que va a ser entregado a los jefes, a los principales sacerdotes, a los escribas, y que va a ser condenado a muerte, luego que se le va a entregar a los gentiles, que eran los romanos en ese momento. ¿Para qué? Para que se burlaran de él, para que lo azotaran y que luego, ¿qué? Lo crucificaran. Entonces Jesús en el camino viene advirtiéndole a los discípulos que esto le va a acontecer. Entonces no es algo espontáneo, sino que es un plan determinado por Dios y que Jesús lo conocía bien. Y Jesús, en esa obediencia al Padre, camina hacia la cruz, como decíamos ahorita, no miraba hacia atrás, simplemente obedecía a la voluntad del Padre. Y es por eso que hoy estamos presentándonos delante de Dios de manera justificada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean el primer versículo: cuando se acercaron a Jerusalén, capítulo 21 de Mateo, llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a dos discípulos, y hagamos una pausa aquí. Vean, Jesús y sus discípulos vienen de descansar los días anteriores en un lugar. Según el Evangelio de Juan capítulo 12, se nos dice que Jesús estuvo en la casa de Marta, María y Lázaro. Eso lo dice en Juan capítulo 12, versículo 1. Vean lo que dice ahí. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena ahí. Vean, Jesús 6 días antes está en la casa de Marta, Lázaro y María en Betania, y ahí le hacen mandan a comprar comida, pollo loco, qué sé yo, y se arma, ¿verdad? Entonces hacen una cena ahí, y dice, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Lázaro se sentó con Jesús, sus discípulos, y dice, entonces María, tomando 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Vean qué interesante lo que está aconteciendo días antes y camino hacia Jerusalén. Jesús está en la casa de Marta, María y Lázaro, hacen una cena, María sirve, Lázaro está ahí sentado en la mesa, y María unge los pies de Jesús. Entonces vean cómo el cordero, ¿verdad? Antes de ser sacrificado, debía de ser apartado, ¿verdad? Debía de ser prácticamente separado para eso, para ser sacrificado. Y aquí María está haciendo lo mismo, está prácticamente ungiendo al Señor Jesús, y todo se viene cumpliendo en también, si ustedes se fijan, a la sombra del Antiguo Testamento. Lo mismo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del sacrificio, es lo que está aconteciendo en la vida de Jesús. Entonces Marcos 11, que es paralelo a esto, nos dice que Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén por Betfagé y por Betania. Entonces vienen por esa ruta, camino hacia Jerusalén, Jericó, Betania y Betfagé, llegando hacia Jerusalén. Entonces en el camino evidentemente se detienen en este lugar, Betfagé, que Betfagé significa casa de los higos. Entonces se dice que este lugar se encontraba a unos 3 kilómetros allá para llegar a Jerusalén. Era como una aldea, ¿no? Muy cercana a Jerusalén, un lugar muy pequeño, y que quedaba a las laderas del Monte de los Olivos. Si alguna vez ustedes van por allá por Jerusalén, pues visiten ese lugar y digan, no, el hermano no estaba echando cuentos, posiblemente por aquí quedaba. Hay excavaciones hoy en día que han encontrado restos, ¿verdad?, de edificaciones, y posiblemente el lugar se encuentra ahí a 3 kilómetros. Entonces muchas multitudes vienen siguiendo a Jesús desde Betania. ¿Por qué? Porque escucharon de aquel milagro que Jesús hizo. ¿Con quién? Con Lázaro. Lázaro ya estaba en una tumba, ya casi ya lo estaban
cafeceando, ¿no? Pero Jesús lo saca de ahí y lo resucita. Entonces dice la palabra que muchos creyeron al ver aquel milagro. Muchos creyeron en el Señor Jesús. Entonces me imagino que la multitud que sigue a Jesús va incrementando. Jesús nunca había deseado ir abiertamente hacia Jerusalén por lo mismo, porque la gente se agolpaba a su alrededor y él quería evitar eso mismo, que la gente lo siguiera para ponerlo como un rey político, ¿no? Entonces Jesús por eso se retiró, si se recuerdan, lo hemos visto, a la región norte, a Galilea, todo aquello. Entonces Jesús va acompañado por multitud que ha visto este milagro en Lázaro. Entonces Jesús sabía bien la misión que iba a cumplir. Jesús conocía bien el propósito del Padre y lo que le faltaba era ofrecer su cuerpo como sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces va caminando y sabiendo esto, vean, a Jesús le parece que ya no hay que tener secreto en cuanto a su visita a Jerusalén. Él sabe que es necesario ahora que las multitudes lo vean entrar a Jerusalén. Antes Jesús evitaba el ser visto cuando hacía milagros, que decían, no digan lo que pasó. No, ¿por qué? Por eso mismo, para que no se hiciera un alboroto. Ahora Jesús abiertamente se está presentando ante los líderes religiosos que están en Jerusalén, y la multitud lo va siguiendo. Las personas se están acercando cada vez más. Entonces vean cómo, estando ahí antes de entrar a Jerusalén, ¿qué es lo que le dijo a sus discípulos? Una tarea que les encomendó. Amén. Y si alguien les dice algo, diga, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Amén. Entonces vean, les encomienda una tarea a sus discípulos, pero también les anuncia algo que va a pasar al momento de cumplir esa tarea. Si alguien les dice algo, digan esto. Entonces vean, Jesús les da instrucciones muy detalladas para que traigan de aquella aldea 2 animales, un asna y un pollino, el asna y su cachorro, podríamos decir, ¿verdad? Y su hijito. Entonces los asnos se usaban mucho en Palestina para cabalgar, mientras que los caballos estaban reservados para la gente de guerra, para aquellos que salían a la guerra. Los asnos eran para caminar, o sea, ir de lugar a lugar sin prisa, o sea, se utilizaban de esa manera. Entonces Jesús entra montado, vean, en un asno, no solo para mostrar la humillación, la obediencia al Padre, sino porque venía en son de paz. Jesús no venía en son de guerra, Jesús venía en son de paz. Entonces el asno que montaba aún dice aquí que no era de su propiedad, sino que era prestado, era un asno prestado, era la humildad de nuestro Señor Jesucristo, era lo que manifestaba Él. Él no venía en plan de guerra, en plan de imponer un reino terrenal, algo político en Jerusalén y derrocar a los romanos. No, Él viene presentando la paz hacia los hombres, una paz espiritual para con Dios. Entonces vean cómo manda a decir a los discípulos eso. O sea, el Señor necesita y se los van a prestar a esos 2 animalitos. Entonces esto también nos enseña, hermanos, el preconocimiento del Señor, de todo, de las cosas que van a acontecer, porque Él le dijo a sus discípulos, va a pasar esto y ustedes respondan esto. El preconocimiento de Dios acerca de todas las cosas. También me encanta cómo me habla, me da un ejemplo de la utilidad de cualquier cosa en las manos del Señor. Aún un asno y un pollino fueron útiles al servicio del Señor. ¿Qué no puede hacer el Señor con nosotros, hermanos, que somos su creación? ¿Qué no puede el Señor hacer con nosotros, con aquellos que ahora le hemos creído? Entonces vean qué interesante, que cualquier cosa en la mano del Señor es útil para Él. Entonces vean, la necesidad de este pollino no tampoco se refiere a que Jesús viniera cansado o que Jesús ya no quisiera caminar, porque constantemente lo hacía, sino que era para cumplir algo que el Señor ya había dicho en el Antiguo Testamento
cómo el Mesías, el Redentor, se iba a mostrar al pueblo. Entonces era muy interesante que antes de entregarse en sacrificio por los pecados del mundo, todas las miradas se voltearan hacia Él, que las multitudes pudieran ver a un hombre entrando en un asno en Jerusalén. ¿Quién se le iba a ocurrir eso? ¿Qué hombre iba a hacer eso? Entonces era para fijar los reflectores hacia la vida de ese hombre. Entonces esta es la razón por la cual Jesús entonces entra públicamente y de esta manera en Jerusalén sobre un asno y sobre su cachorrito. Entonces vean cómo Él se quiere mostrar abiertamente a las multitudes. Entonces, como de costumbre, Mateo, hemos visto el Evangelio de Mateo. Mateo continuamente miraba hacia el Antiguo Testamento y pensaba en el Antiguo Testamento, si algo del Antiguo Testamento era propicio a la vida de Jesús. Y vean lo que dice el versículo 4. Mateo ve una profecía cumplida en la vida del Señor Jesús al entrar en un asno y un pollino. Esta profecía fue dicha 550 años antes de que esto aconteciera, y Mateo la ve cumplida en el Señor Jesucristo. Dice, esto aconteció, vean, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces vean lo que Mateo puede ver cumplido en ese momento. Mateo lo relaciona con la profecía del Antiguo Testamento, y es decir, nada entonces de lo que está pasando, hermanos, es improvisado. Ni es casualidad, ni es que a este hombre se le ocurrió que es un impostor, sus discípulos estaban de común acuerdo y que era algo bien tramado para poder hacer fama, hacer esto. No, es algo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. El Señor ya lo había revelado por boca de sus profetas, y ahora en el tiempo señalado, en el cumplimiento de esos tiempos, el Mesías está entrando en Sión, en Jerusalén, montado en un asna y en un pollino, hijo de asna, dice la palabra. Entonces, el cumplimiento de la palabra de Dios, hermanos, esto nos habla eso muy interesante, que lo que Dios ha dicho anteriormente y se ha cumplido, nos asegura también que lo que Él ha dicho hacia el futuro se cumplirá. ¿Sí o no? Es lo que estamos viendo aquí, como en el Antiguo Testamento, 550 años antes, pasen adelante, donde gusten, les tocó primera fila, pasen adelante, bienvenidos. Dijeron, los últimos serán los primeros. Bueno, bravo. Amén. Amén. Bienvenidos, qué bueno verlos. Estamos en Mateo capítulo 21. Estamos viendo la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces vean qué interesante, 550 años esta profecía se está dando, y eso nos habla de lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento se cumplió. O sea que lo que Dios ha dicho también hacia el futuro se va a cumplir, hermanos, porque es su palabra, es lo que Él ha revelado por boca de sus profetas. Entonces vean cómo Mateo ve cumplida esa profecía cuando Jesús entra sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna, y dice, digan a la hija de Sión. Hija de Sión aquí se refiere a los habitantes de Jerusalén. Eran los que habitaban en Jerusalén, el pueblo de Israel. Dice, mira, dice, hija de Sión, mira, vean qué interesante, tu rey viene a ti. Vean cómo la palabra hablaba de eso. Es el Señor Jesucristo viniendo hacia su pueblo. Es el Señor Jesucristo, el Rey, el verdadero Rey, el Rey que ellos desean que quite el yugo, que quite la esclavitud. Viene hacia ellos. Y vean de qué manera viene. Humilde y qué, y montado en un asna y en un pollino, hijo
de bestia de carga. La cita que Mateo da aquí es de Zacarías 9:9. No sé si en sus Biblias aparece ahí abajito, Zacarías 9:9. Y vean cómo dice Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Eso decía el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías estaba profetizando que el Mesías, que el Rey, vendría humildemente, montado en un asno, en un pollino, de hijo de asna. Entonces, vean cómo ya había un plan determinado de parte de Dios. No es una casualidad, no es algo inventado por Jesús, montarse en un asno. Entonces, este acto de Jesús demuestra que Él estaba presentándose oficialmente como ¿qué? Como el Mesías, como el Rey de la nación judía. Tu Rey viene ¿a qué? A ti, hija de Sión. Tu Rey viene a ti. ¿De qué manera viene? Sobre un asno humilde, montado sobre él. Entonces, esta es la presentación de Jesús como el Rey de la nación de Israel. El Mesías prometido viene entrando humildemente a Jerusalén. Entonces, el Rey viene ¿de qué manera? Manso, hermanos. Manso, dice la palabra aquí, y eso nos habla de su carácter, de la manera en la que Él es. Él era manso y humilde. Entonces, vean, nos habla también de eso, de ese sometimiento y obediencia a la voluntad del Padre. Jesús nunca hizo nada que no estuviera bajo la ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, Él es manso, es humilde, y desea que también sus discípulos, nosotros seamos ¿qué? Mansos y humildes. De la misma manera, dijo un hermano, mansos, no mensos, hermano. Entonces, vean cómo Él desea que seamos mansos y humildes, como Él mismo es. Jesús no viene como un rey triunfante aquí, como un rey que quiere conquistar como un caballo militarmente. No, Él viene humilde, Él es un mensajero de paz. Veamos el contraste entre Jesús y los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra quieren conquistar con fuerza, con caballos, con autoridad, con armas, pero Jesús quiere conquistar humildemente, presentando la paz a los hombres para con Dios. Entonces vean qué contraste entre cómo Jesús se presenta. Y el contraste también en lo que los judíos en ese momento pensaban que sería el Mesías. Ellos creían en un Mesías que iba a derrocar al gobierno romano. Iban a decir, aquí está la libertad que ustedes piden. Pero no, este es el Mesías prometido. Este es el verdadero Rey que ellos necesitan, libertad espiritual. Entonces, este es el Rey, es un hombre de paz. El asno era un animal de paz. Este era un reino diferente, totalmente. Un reino totalmente diferente. Por eso Jesús le dice el reino de los cielos, y en las parábolas dice, es de esta manera. ¿Se recuerdan? Lo hemos estudiado. Era algo totalmente diferente a como ellos lo miraban en ese momento. Entonces, vean, el rey viene sobre un asna, y era una contradicción, porque cualquiera diría, ¿cómo este se proclama rey y viene de esta manera? Ridículo, cualquiera diría. Un rey tiene que venir sobre caballos, sobre carros de guerra, sobre esto, con armas. Pero vean, confirmaba simplemente su carácter y el propósito de Jesús. El propósito por el cual Él venía. Jesús entonces cumplió perfectamente la descripción que Zacarías daba hace 550 años antes sobre cómo iba a venir manso y humilde el Mesías. Entonces Jesús en Isaías, ¿se recuerdan? 9:6, un hijo nos es dado. Y dice, ¿príncipe de qué? De paz, hacia el final. Príncipe de paz. Jesús fue llamado eso, príncipe de paz. Entonces esta profecía entonces se puede aplicar únicamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único con credenciales que demuestran que Él es el verdadero Rey de Israel.
el verdadero rey, el Mesías prometido. Entonces, generalmente no asociamos la humildad con el burrito, ¿no? Con la realeza, pero es interesante que el asno, hermanos, era un animal que la realeza utilizaba, los monarcas judíos utilizaban como un animal para montar. ¿Se recuerdan qué andaba haciendo Saúl? ¿Cuidando qué? Las asnas. Porque era un animal que se usaba para eso. Entonces, relacionamos siempre los caballos, ¿no? Con la realeza, no. Pero en aquel tiempo el asno, el burrito, era un animal para la realeza, para los monarcas judíos. Esto lo dicen algunos estudiosos de la Biblia. Entonces, este hecho de que Jesús llega en uno, significaba eso. El verdadero rey, el Mesías prometido, está llegando, presentándose a su pueblo. Vean el versículo 6. Entonces los discípulos fueron los discípulos, e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Vean cómo los discípulos entonces obedecen a Jesús, hacen tal como Jesús les ha dicho, van, traen los dos animalitos, un asna y un pollino, y vean lo que dice Lucas 19:32, que es paralelo a este relato. Dice, entonces los que fueron enviados, entonces los enviados fueron, y encontraron, y lo encontraron con él, como él les había dicho. Encontraron a los animalitos como Jesús les había dicho. Mientras desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan? Dijo Jesús, les van a decir algo. Y Lucas nos está dando aquí el detalle. Y Lucas dice, ellos le respondieron, el Señor lo necesita. Hermanos, Jesús no era un impostor. Jesús, mira, hasta la piel chinita se me pone. Era el Hijo de Dios. El preconocimiento de todas las cosas estaba en Él. Conocía los corazones de los hombres. Conocía lo que los fariseos y los escribas pensaban en su mente sin que lo dijeran. Y Él le dice a sus discípulos, lo van a encontrar de esta y de esta manera. Y así aconteció. Marcos 11:4 dice, ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, paralelo a esto mismo, afuera en la calle, y lo desataron, y algunos de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Y ellos respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Les van a preguntar, ustedes digan, el Señor lo necesita, y les van a dar permiso. Hermanos, el servicio a Dios a veces, me encanta aquí, a veces es incógnito. ¿Quién dio esos animalitos para que sirvieran al Señor Jesús? No lo dice. No lo dice. A veces queremos presentarnos, no, yo estoy haciendo esto por el Señor. Yo estoy predicando en las calles, yo estoy llevando el evangelio allá, fui aquí, fui allá, mostrarnos, ¿no? Que nos vean, que los reflectores nos apunten y decir, fulano de tal anda haciendo esto, anda haciendo lo otro por lado. Vean el ejemplo aquí. Alguien prestó un asno y un pollino al servicio del Señor y ni tan siquiera se dice quién fue. Hermanos, me encanta porque a veces queremos protagonismo, ¿no? Para robarle la gloria al Señor, pero no es necesario que venga eso a nuestras vidas y que el orgullo nos gane. Vean, los mandatos del Señor Jesús no pueden ser discutidos, sino simplemente obedecidos. Los discípulos hicieron eso, no se pusieron a discutir y por qué, que esto y que lo otro, y no nos van a dar permiso, no, obedecieron. Y aquellos que obedecen, vean, no quedarán frustrados ni avergonzados. Es lo que vemos ahí. Se cumplió lo que el Señor Jesús dijo. Ellos fueron, lo tomaron y lo llevaron. El Señor Jesús a veces nos da instrucciones por medio de su palabra, hermanos, que hagamos tal y como nos está diciendo. A veces nosotros, ¿y por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y esto y lo otro. Cuando Él nos ordena algo y obedecemos, hermanos, tengamos la plena confianza que no vamos a quedar frustrados ni avergonzados, porque Él ya tiene un preconocimiento ¿de qué? De todas las cosas. De todas las situaciones. Entonces, vean, trajeron el asna y el pollino, ¿y qué hicieron? Pusieron mantos, capas sobre los animalitos, y Jesús, ¿qué? Se sentó sobre ellos. Entonces Jesús comienza ahora el cabalgar,
va camino a Jerusalén, la caravana sale, ¿verdad? Van rumbo a Jerusalén. Versículo 8, la mayoría de la multitud, vean qué es lo que pasó, tendió sus mantos, ¿en qué? En el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Eso lo vemos, ¿no? Antes de empezar aquí la Semana Zángana, la Semana Santa, ¿verdad? Se hace el Domingo de Ramos y todos van ahí. Hermanos, eso no es eso. Era diferente lo que está pasando. La multitud viene con Jesús, Él viene entrando en un asno y la gente está reconociéndolo como lo que es, lo están viendo como el Rey. Entonces muchos acompañan a Jesús desde Betania. Se recuerdan que muchos vienen en la multitud desde Betania y vienen tendiendo sus mantos en el camino a su paso, cortan ramas de árboles y cubren el camino. Entonces esta es otra característica de un desfile real. No es como hoy en día, ¿verdad? Cuando llega alguien importante, ¿qué hacen? Le tienden que la alfombra roja, y pase adelante su majestad o un presidente o un rey de por allá. Y vean qué característica de este desfile. El Señor Jesús, el Rey, el Mesías, está entrando y tiene alfombra bajo los pies las patas de aquel animalito. Entonces era una manera muy extraña de reconocer a Jesús como el Rey de Israel. ¿A qué rey le tienden una alfombra de ramas, de mantos? A ninguno. Pero nos habla de eso, de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús va en estos animalitos, humilde, en lugar de ir en un caballo fuerte, poderoso, como hubieran hecho otros reyes, ¿no? Que entran con aquella pompa. Y Jesús no, Jesús va humilde, no va vestido con púrpura ni una corona real, no lleva ni un cetro ni una espada en su mano. Y sus acompañantes, ¿quiénes son? Galileos, pescadores, no son guerreros que van allí mostrando sus armas, no, son pescadores. Sus séquitos son pescadores, son gente humilde, quizás son enfermos que van siguiéndolo, quizás son cojos que van detrás de él. Vean, hermanos, al maestro entrando y presentándose como el verdadero rey. Entonces no se parecía mucho a una procesión real, parecía algo ridículo, ¿no? Pero mostraba que honraban a Jesús como el verdadero rey porque tendían sus mantos y ramas delante de él. Entonces vean, en Juan 12, 17 y 18 se nos dice que había llegado una caravana anteriormente a Jerusalén, y que cuando ellos saben que Jesús está en Jerusalén, ellos salen de la ciudad y van como al encuentro de él. Es como que aquí están y Jesús viene entrando por allá por el entronque, por así decir, y todos se dieron cuenta y van a encontrarlo, ¿no? Entonces en Juan 12, 17 se nos dice eso. De Jerusalén también salieron al encuentro. Entonces ellos supieron que Jesús se dirigía a la ciudad y van hacia el encuentro para encontrarlo, y al reunirse las dos multitudes, el entusiasmo se empieza a caldear, empieza a aumentar. Entonces la multitud que lo acompaña, la muchedumbre que viene de Betania, los que están en Jerusalén, porque no crean, también los fariseos estaban buscando a Jesús en Jerusalén. En Juan se nos narra eso de que los fariseos ya andaban diciendo: si sube a Jerusalén, díganos, porque es el momento para poderlo tomar y darle muerte. Se nos dice por Josefo, el historiador, que aproximadamente 2 millones de personas estaban congregándose en este momento en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la fiesta de la Pascua, era la fiesta más importante de Israel. Entonces la multitud está agitada, y los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, ¿cómo creen que venían? Vienen siguiendo al maestro, aquel que resucitó a su amigo. Vienen dando testimonio y relatando: este fue el hombre que sacó a este que ya estaba muerto hace tantos días en la tumba. Entonces el clímax de la euforia llega a lo más alto. Y vean lo que dice en el versículo 9.
al acercarse a Jerusalén, encendía ese furor. Y vean lo que Mateo nos dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Multitudes detrás y delante, y se enciende aquel entusiasmo y gritaban Hosana. No es como hoy, Hosana, no, era un grito fervoroso, como cuando gana Toluca o Tigres, ¿no? Que mete un gol, gol, y se nos salta la vena y tiramos los refrescos y todo. O sea, era algo fervoroso, hermano. Entonces, el lenguaje que ellos están empleando aquí es un lenguaje mesiánico. Hijo de David se refería a eso, un lenguaje mesiánico. Hijo de David era un título que se le daba a Jesús como el Mesías. Entonces la gente reconocía a Jesús como el Mesías de Dios, aquel que restauraría el reino ¿de qué? De David. Hijo de David, hijo de David. Tú eres el hijo de David, aquel que va a restaurar el reino que se le prometió a David. Un hijo se le prometió a David en su trono. Entonces era el concepto también político que ellos tenían en su mente. Un rey, un hijo de David que iba a gobernar sobre Israel, que iba a derrocar a los romanos. Hosana significa salva ahora, o sálvanos, te rogamos. Esta cita es Salmo 118, 25, y dice eso: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. Era un grito que ellos daban. Reconocían que este hombre que venía era el Mesías prometido, y fervorosamente congregados ahí hacían esto, voces, hosanas en alta voz. Entonces el término que ellos utilizan aquí es eso, fervoroso, pero profético también, para darle la bienvenida al Señor Jesucristo. Entonces vean, era la entrada pública de Jesús hacia Jerusalén. Jesús nunca más antes, si lo vemos en el Evangelio, Jesús había permitido que se le diera esa apertura de publicidad, por así decir, porque él decía, pasaba un milagro y que decía, no lo cuenten. No, el tiempo no ha llegado. Cuando su mamá en las primeras bodas de Caná, ¿qué hizo? Ya, hey, anda, dales vino. Y hey, mujer, mi hora no ha llegado. O sea, de volada quería que se mostrara, ¿no? Entonces vean cómo Jesús ahora anuncia, entra públicamente, como la profecía lo anunciaba siglos antes. Entonces esto también es la fecha de este suceso. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. También nos habla que fue un domingo 9 de Nisan del año 30, exactamente 483 años o 69 semanas de 7 años después del decreto de Artajerjes mencionado en Daniel capítulo 9 versículo 24. ¿Se recuerdan ese pasaje en Daniel donde habla que el decreto que Artajerjes da, van a haber 69 semanas, y el príncipe dice ¿qué? Mesías prometido? Entonces se cumple perfectamente, hermanos, esto que está pasando. Entonces Jesús está entrando a Jerusalén, se está presentando como el Mesías prometido, y una profecía 483 años antes se está cumpliendo. Profecía de Daniel capítulo 9 versículo 24 y versículo 26. Entonces los fariseos, hermanos, al oír estas aclamaciones, están hirviendo de envidia o de la muerte, el coraje que tenían de querer darle muerte a Jesús, y piden a la gente que reprenda a las multitudes, y le dicen: maestro, reprende a tus discípulos, ellos están, lo dice en Lucas 19:39, que los calle, que no digan hosana, que no lo reciban así. Y Jesús les dice ahí: si les digo a estos que se callen, las piedras clamarán. No les puedo impedir que se callen, que me reconozcan como el Mesías, porque si ellos se callan, las piedras que están aquí en el camino, esas van a clamar. Entonces Lucas 19:41 dice que cuando Jesús se acercó a Jerusalén, entonces comprendiendo él la alabanza que la gente le daba y que estaba recibiendo también, que era de una manera superficial nada más,
que estaba simplemente basada en una identificación que ellos tenían de un Mesías terrenal, de un Mesías político que ellos esperaban. Y me encanta porque en la armonía de los evangelios, esto nos lo dice, que Jesús se puso a llorar en voz alta. Jesús lloró en Lucas 19:41. Jesús ve a toda la multitud que le está diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, pero su pensamiento era hacia un Mesías político y terrenal. Y Jesús dice en Lucas 19:41 que Jesús lloró en voz alta. Entonces Jesús proféticamente aparece aquella visión de la ciudad de Jerusalén sitiada y rodeada por legiones romanas 30 años después. Se recuerdan, Tito Vespasiano en el año 70 destruye Jerusalén. Si alguien lee Lucas 41, para que puedan ver que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, predice esto que va a pasar 30 años, 40 años después. Lucas 19, 41 y 42, por ahí tiene que estar. Jesús entra a Jerusalén, la gente le está clamando, Hosana, Hosana, pero Jesús sabe que sus corazones no están viéndolo como un Mesías espiritual, sino como un Mesías político. El que lo tenga lo puede leer. Cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella. Amén. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días Amén. cuando tus enemigos echarán Terraplén. de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de mi visitación. Amén. Vean, Jesús está entrando a Jerusalén, ve la algarabía, pero Jesús dice, estos me están nomás reconociendo como un Mesías político, y Jesús llora en voz alta y dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, si supieras quién está entrando en este asno, en este pollino, te rendirías en tu corazón delante de mí, pero ahora dice, está oculto a tus ojos. Hay ceguera espiritual en la gente. No pueden ver al verdadero Jesús que viene. Ellos están viendo a un Mesías terrenal y profetiza eso. 30, 40 años después, en el año 70, Tito Vespasiano destruye Jerusalén. Sitia Jerusalén y no deja piedra sobre piedra. Entonces, vean, la llegada de Jesús a Jerusalén causa conmoción. Versículo 10 del capítulo 21 de Mateo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Pues sí, ¿quién es? ¿Se recuerdan? ¿Quién es? Ese era el objetivo. ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la ciudad se agita, como cuando viene un político, ¿no? ¿Y quién anda ahí? ¿Y por qué tanto carro? ¿Y por qué tanto movimiento? ¿Y por qué cierran calles? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la llegada de Jesús a Jerusalén, entonces, no pasa desapercibida. Muchas multitudes están viendo, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y en qué lugar? No, ¿verdad? Es Jesús, entonces es el profeta de Nazaret. ¿Y qué pensaban de la gente de Nazaret? No, de Nazaret no puede, ¿qué? Salir algo bueno, ¿verdad? Decían, ¿se recuerdan? Entonces todos los que estaban congregados en la ciudad, al ver que alguien se acerca y cabalgando sobre un asno de una manera muy peculiar, ¿verdad? Empiezan a preguntarse y la gente les responde, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La gente lo reconocía libremente a Jesús como el profeta de Dios. Y a lo largo de su ministerio Jesús recibía también ese título, tú eres un profeta. Entonces vean cómo las multitudes estaban divididas, sorpresa, expectativa, quizás burla. ¿Quién es este? Expectativa, desprecio, indignación, muchos sentimientos, ¿no?, encontrados en la multitud. Hermanos, como en el día de hoy, existen muchas actitudes distintas en cuanto a la persona de Jesús. Unos se burlan,
Unos simplemente se emocionan y, sí, es un profeta, qué bueno, me encanta lo que Jesús dice, y viven a su manera. Otros les causa burla, desprecio, indignación, pero vean, Jesús quiere que haya un verdadero reconocimiento de quién es Él, para que haya una verdadera adoración. Porque 5 días después, estas mismas multitudes que le están aclamando aquí, están diciendo que crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, ¿cómo es que lo están reconociendo como Mesías, pero después están pidiendo su crucifixión? Entonces, vean, hermanos, conocer realmente quién es Jesús a través de su palabra es ver quién es Él y cuál es la obra que Él vino a hacer verdaderamente en nuestras vidas. No es una expectativa sobre algo terrenal, político, aquí de este mundo, no, es algo más allá de eso. Entonces, vean, Jesús es reconocido como un profeta de Nazaret de Galilea. Al anochecer, aquí me encanta cómo se acaba todo y Jesús vuelve a Betania con sus discípulos. Eso lo dicen los demás evangelios. Entonces vean el versículo 2 y vamos a ir hacia el final, hacia el versículo 17. Entonces Jesús regresa, Jesús impone, entra a Jerusalén y vuelve a salir. Versículo 12 dice: Jesús entró en el templo y echó fuera ¿a quiénes? A todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Entonces veamos a Jesús, lo que Jesús hace cuando llega al templo al siguiente día. El templo estaba lleno ¿de qué? De vendedores, de gente que compraba, de gente que cambiaba dinero, de gente que vendía palomas. Era un templo de mercaderes. Había un mercado dentro de la iglesia. El área del templo cubría, dicen algunos, aproximadamente 25 acres, y el atrio era el lugar de los gentiles, donde los gentiles podían entrar únicamente, y ahí en ese lugar había un mercado. Había un mercado, se vendían ovejas, se vendían bueyes, todo eso ¿para qué? Para que se fuera y se presentara como un sacrificio. La ley de Moisés que había sido dada a Moisés, especificaba que los animales debían de ser sin mancha, puros. Entonces era más seguro comprarlos ahí en el mercado del templo. ¿Por qué? Porque era controlado por los líderes religiosos esa producción, por así decir. Este animalito está perfecto para el sacrificio. Este vale tanto, este vale tanto, y así. Iban poniéndole precio a las ovejas, a los bueyes, a las palomas, todo lo que se presentaba como sacrificio. Entonces, todo lo que se compraba ahí en ese lugar tenía el sello de aprobado por los religiosos. Este sí es un buen sacrificio y vale tanto. Entonces, los peregrinos que venían de afuera, para evitar venir con todos esos animalitos en el camino y que vinieran con sed y todos polvorientos y todo eso, entonces decían, no, pues lo compro allá, paso la tarjeta allá y ahí lo compro en Jerusalén. Entonces venían la gente y sin lugar de traerlo, ahí lo compraban en el momento. Y como en aquellos tiempos también los que eran demasiado pobres no podían llevar un sacrificio grande, pues habían palomitas chiquitas ahí para que no presentaran un sacrificio muy caro. Entonces se les vendían palomitas también. Entonces todos los días había gente mercadeando y todos los días habían ganancias jugosas para estos que estaban haciendo eso, hermano. Entonces vean, los cambistas también tenían su negocio, una casa de cambio en Jerusalén, de escribas, sacerdotes asociados. Capital variable, por así decir, ¿verdad? Tenían su propia casa de cambio ahí, en el templo, en el lugar donde debía de presentarse la adoración al Señor, hermanos. Entonces, todo judío adulto debía de pagar un impuesto. ¿Se recuerdan que a Jesús se lo fueron a cobrar? 2 dracmas. Entonces, eso debía ser abonado en la moneda hebrea, en la que circulaba ahí. Entonces, como el dinero que mucha gente traía de otros lados era otro tipo de moneda, entonces ahí estaban estos hombres dispuestos a cambiar. Pues yo te doy dólares, me das pesos, te doy lempiras, me das pesos, y así. Entonces, implicaba también que había mucho flujo de dinero ahí. Entonces los sacerdotes estaban autorizados para cobrar el 15% por cada operación que se hacía de ese dinero.
Entonces, hermanos, era un negocio grande que había ahí, ganancias para los sacerdotes que administraban esto, los religiosos administraban. Entonces, ¿cómo creen que se ponen cuando Jesús viene entrando a Jerusalén? Jesús viene mostrando un carácter diferente, contrario a lo que ellos reflejaban. Entonces ellos se vieron prácticamente, dije, este hombre va a destruir el negocio que tenemos aquí, nos va a destruir lo que hemos montado aquí. Entonces vean cómo los sacerdotes empiezan a decir, no puede ser. Entonces el desorden, la confusión estaba allí y era una imagen de lo que Israel espiritualmente estaba pasando, hermanos. Había confusión espiritual, no habían sacerdotes que presentaran la verdad de Dios tal como era. Entonces Jesús se indignó por el ruido, por el movimiento del comercio en el templo. ¿Por qué? Porque la oración y la meditación eran casi imposibles, porque por ese propósito se había establecido el templo. Hermanos, vean lo que dice, y Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración, pero ustedes la están haciendo, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Por qué, hermanos? Porque el negocio estaba dentro del templo. Entonces los mercaderes operaban allí a las afueras del templo, donde los gentiles tenían que entrar y tenían el único lugar para orar. El único lugar donde los gentiles podían orar era afuera del templo, y ahí estaba el relajo, animales chillando, el murmullo de la gente. Imagínense un mercado cuando van aquí, hay de todo, ¿verdad? Entonces el lugar se convirtió en un lugar deshonesto, corrupto, no se podía orar. ¿Quién se iba a sentarse a orar o a arrodillarse a orar? Nadie. Entonces Jesús les dice, ustedes están haciendo la casa de oración una cueva de ladrones. Y Jesús cita Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración. Y vean cómo dice Isaías 59:7, para todas las naciones. Ese era el propósito de Dios, que las naciones conocieran al verdadero Dios. Y ese Dios era adorado allí en Jerusalén, y que los demás vinieran y adoraran al Señor ahí, pero en lugar de volverse un lugar para buscar de Dios, era un lugar de negocio. Entonces Isaías había profetizado, el templo de Dios debía ser un lugar donde las naciones se congregaran y buscaran al Dios verdadero. Entonces donde pudieran venir, acercarse al Señor, buscar su presencia, y no un lugar donde se sentaran los ladrones. Porque eso es lo que estaban haciendo, robándole a la gente, transeando a la gente. Entonces la Escritura nos muestra el templo eso, fue construido con ese propósito, que fuera un lugar de adoración, un lugar de adoración. Y Jesús les acusa de ser mercaderes, han convertido el templo en una cueva de ladrones. Cobraban precios exorbitantes, engañaban a la gente. Me encanta en el comentario Barclay, dice que por una paloma podía costar 20 veces más cara dentro del templo que fuera del templo. Entonces era un lugar de corrupción. El templo de Dios, hermanos, donde Dios debía ser adorado y buscado, era un lugar de corrupción. Entonces era una cueva de ladrones, porque le robaban a Dios y le robaban a ¿quiénes? A los hombres. Entonces grandes corrupciones y abusos también se han dado, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia. Y hoy podemos ver muchos lugares donde Dios debe ser adorado, convertido en una cueva de ladrones. Corrupción, líderes, pastores, buscando el dinero. Hoy, hermanos, a la música, a las alabanzas cristianas, ¿saben cómo se le llama el mundo? La industria de la música cristiana. Porque hasta las alabanzas se venden, hermanos, también producen dinero. Congresos de esto y lo otro, hay que pagar para entrar. Hay que esto, hay que lo otro. ¿Quieres ir a un concierto de fulano y tal? Tiene que pagar. VIP, general. No se escucha nada. Hermanos, hay una corrupción total hoy en día dentro de la iglesia. Un pastor hace una semana vi un anuncio, iba a llegar a Honduras. Ustedes saben, yo soy de Honduras, de una iglesia muy famosa en Miami. ¿Saben cuánto estaba cobrando para entrar a su evento de sanidad? $50 VIP. Otros aquí
menos, y otros de aquí, mucho menos. Hermanos, una cueva de ladrones. Cuando el templo de Dios, el lugar donde la iglesia se reúne, debe ser un lugar donde la presencia de Dios pueda ser buscada. Y hace 2 días leí una noticia de un pastor también, en no sé dónde, donde dice que a raíz de lo que está pasando alrededor del mundo con el coronavirus, dice que el diezmo puede cancelar ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, vean cómo la casa del Señor, hermanos, ha sido puesta por hombres corruptos y la han llevado a esto, a volverla una casa, una cueva de ladrones, hermanos. Entonces vean cómo por eso a veces el mundo, los que no conocen de Dios, dicen, no hombre, ¿para qué voy a ir ahí? ¿Para que me saquen el dinero? ¿Para que pase esto? ¿Para que pase lo otro? Entonces pisoteamos el Evangelio, blasfemamos el Evangelio con lo que a veces hacemos, hermanos, mercadear de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estos hombres están corruptos de su mente y piensan que el Evangelio, la piedad es fuente de ganancia, como lo dice Primera de Timoteo, hermanos. Lo mismo estaba pasando en tiempos de Jesús. Hermanos, aquí nosotros nos reunimos en este lugar con el único propósito de buscar al Señor por medio de su palabra y conocerlo cada vez más. Aquí no se le pide ni un 5 a nadie a la fuerza. ¿Por qué? Porque creemos que la verdad de Dios es la única que nos puede hacer libres. Y ese es el propósito entonces por el cual estamos aquí. Y estudiamos la palabra de esta manera para poder conocer más del Señor y poder adorarlo como verdaderamente debe ser adorado. Pero en muchos lugares hoy en día, hermanos, si usted no da esto, si usted no pacta, si usted no ofrenda esto, si no da las primicias de entrando el año, le va a caer la maldición de Tutankamón o de esto y lo otro, porque le estás robando a Dios. Hermanos, la palabra nos habla que la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nada de esto. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, Él lo que quiere es nuestro corazón en obediencia a Él. Es lo único y eso es lo que aquí hacemos énfasis. Aquí venimos a conocer al Señor más por medio de su palabra para no convertirnos en una cueva de ladrones. Yo he conocido iglesias que tienen restaurantes adentro, negocios, cafeterías, librerías adentro, donde el dinero se mueve. Y muchos la pintan como no, es que la gente para que no vaya. Hermanos, se vuelve un lugar de mercadeo. La gente a veces va más por conocer la iglesia que parece mall, la iglesia que parece centro comercial, a pasar el rato, a ver a sus amigos, a distraerse, y no va a buscar la presencia del Señor. Entonces vean, hermanos, cómo Jesús llega con esa autoridad prácticamente en el celo de Dios a decir, ustedes están haciendo lo incorrecto aquí, y tira y saca del templo a los que vendían y a los que compraban. Y veamos lo que pasó, versículo 14, en el templo se acercaron a él, ¿qué pasa? Los ciegos y los cojos, ¿y qué pasa? Los sanó. Ese era el propósito por el cual se había puesto la casa de Dios, para que vean qué escena, mientras unos son expulsados, otros son ¿qué? Recibidos. Es el propósito por el cual se estableció la casa del Señor. Entonces Jesús hizo en el patio, lo que hizo en el patio, en ese lugar, no desalentó a aquellos que continuamente lo buscaban. Jesús era buscado por ciegos, por cojos, por mudos. Y vean, a pesar de ver eso que está pasando, ellos van y buscan a Jesús. ¿Para qué? Para que los sane. Cojos, ciegos, que eran excluidos del templo porque eran considerados ¿qué? Inmundos. Decía, usted no puede entrar aquí, este es el lugar de Dios. Si no trae tanto, aquí no puede entrar. Hay iglesias que pasa eso, ¿no? Son como membresías a veces para entrar a dicha iglesia. O que si no maneja esto, lo otro, si no es fulanito de tal. Hermanos, una corrupción total hoy en día. Y vean, estos cojos eran excluidos, ciegos eran excluidos, no se les permitía acercarse a la presencia de Dios.
a donde Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque eran considerados gente inmunda. Mientras adentro estaban los ladrones haciendo fraude, robando, transeando a la gente. Y hoy pasa eso hoy en día, hermanos. A veces estamos más entretenidos en lo que pasa alrededor dentro de nuestra iglesia, en los negocios cristianos, pensando más en que va a venir tal evento y vamos a hacer un congreso de alabanza y va a haber tanta venta y esto y lo otro. Pasa, hermanos. Muchos líderes están más enfocados en congresos, en eventos, en retiros, que va a dejar ganancia a su iglesia, y no están pensando en los cojos y en los ciegos que están afuera, hermanos, necesitados de la gracia de Dios. De los inconversos que no conocen de Dios, están pensando más en el mercadeo de la obra de Dios. Mientras tanto, los cojos y los ciegos están tirados afuera deseando entrar para conocer la presencia de Dios, conocer al Señor. Y no hay nadie que los deje entrar, porque los estamos excluyendo, los estamos sacando y estamos más enfocados en un culto religioso, presentándonos lunes, miércoles, martes, el día que sea, ponchando tarjeta nada más, y aquí venimos, dejamos nuestra ofrenda, nuestro dinero y nos vamos, engrosando cuentas de iglesias para mercadear nada más. Pero los ciegos y los cojos están siendo excluidos y el templo está siendo profanado con corrupción, convertido en un mercado. Pero vean cómo Jesús desea que en lugar de un mercado, esto se convierta en un hospital. Ciegos y cojos que sean sanados. Hombres y mujeres que sus vidas quizás están al borde de la muerte espiritual, sean restaurados y entren por esas puertas, hermanos, y el Señor toque sus vidas y el Señor quite la venda de sus ojos, les haga ver la verdad y sean sanados espiritualmente. O cojos que no pueden caminar, personas que caminan neciamente, como cantábamos ahorita, enséñanos a andar sabiamente y quita nuestra cojera espiritual y sánanos. Hermanos, esto debe ser un hospital, no debe ser un negocio. Y eso es lo que creemos nosotros acerca de este lugar donde estamos reunidos. Ese es el propósito por el cual estudiamos la palabra de esta manera, porque creemos que este debe ser un lugar donde el Señor debe restaurarnos por medio de su palabra y no un lugar para hacer negocio. Entonces Jesús desea que su casa sea un lugar de oración, un hospital, no un mercado. Versículo 15, vean lo que pasa. Pero cuando los escribas y los principales sacerdotes vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían Hosana al Hijo de David, ¿qué pasó? Se alegraron. No, ¿verdad? No, se indignaron. ¿Por qué? El negocio se les estaba yendo. Es interesante, hermanos, notar que el ataque de los religiosos aquí se dirige a la presa más débil, más fácil. ¿A quiénes? A los niños. Porque dicen, estos lo están haciendo en ignorancia, dicen a lo mejor. Y son astutos en su mente y dicen, a estos podemos engañar, a estos podemos enrolar y decirles que no es la verdad. Pero vean, ellos son astutos, hermanos. Los falsos, los religiosos, aquellos que miran todo así religiosamente, van hacia las personas débiles, hacia los que los miran débiles en la fe y les, no, eso que dicen no, eso es mentira. El evangelio es así, asá, y se indignan cuando sus negocios se ven trastocados. Cuando sus negocios dentro de la verdad se presenta, y ellos dicen, no, eso no es la verdad, es otra cosa menos que la verdad. Y te enrollan con sus fábulas, con sus cuentos, y te sacan versículos y te quieren envolver. Entonces vean cómo no habían dicho nada sobre la manera corrupta en la que estaban sus escribas y fariseos, amigos de sacerdotes, sobre cómo transeaban a la gente. Pero ahora sí se quejan y sí se indignan de la alabanza que están haciendo estos jóvenes muchachos a Jesús.
Hosana al Hijo de David. Por eso sí se indignan, pero no se indignaban al ver a aquellos transeando a los demás ahí. Entonces vean cómo se indignan porque ven que su negocio, el negocio que han forjado dentro del templo, se está viniendo abajo. Entonces se indignan, claro que se van a indignar, hermanos. Vaya usted y predique la verdad en un lugar, en una iglesia. No, hermano, lo van a echar de ahí. ¿Por qué? Porque la verdad está llegando, la luz está llegando y está despertando corazones. ¿No conviene? Sáquenlo a ese. Aquí el negocio ya está montado. No conviene que venga aquí. ¿Por qué? Porque no queremos que conozcan y que le den honra al Hijo de David. Eso pasa, hermanos. Muchos lugares no dejan que hombres de Dios entren a predicar por lo mismo, porque el negocio está montado y la cueva de ladrones se está multiplicando. Entonces, vean, ellos señalan a los que están alabando, pero no señalan la corrupción que está dentro de la casa de Dios. De eso no se indignaron. ¿Por qué no se indignaron de eso? Porque sabían que era algo que les convenía. Entonces, también los milagros de Jesús dejaban al descubierto su falta de autoridad y de poder espiritual. Los estaba Jesús dejando mal parados ahí. ¿Cómo que ustedes predican la verdad, hablan de la Escritura y simplemente cuando personas necesitadas se acercan, ustedes no les ayudan? No hay poder espiritual, no hay autoridad espiritual en ustedes. Entonces, vean, versículo 16, ya para terminar, para que no se duerman. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí lo oigo. Pregunta, ¿nunca han leído? Vean, a los escribas y fariseos, claro que sí han leído, es una pregunta retórica. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te has preparado alabanza? ¿No han leído eso? Claro que sí lo han leído. Lo que pasa es que se pasan de vivos. Entonces Jesús no solo lo permitió esa alabanza, sino que le agradó a él. ¿Por qué? Porque Salmos 8:2, por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Dios, hermanos, recibe adoración aún de aquellos hombres que se consideran insignificantes. Él puede recibir adoración también de ellos, no de los que se creen aquí los mejores, los sabios, los más inteligentes, los que se saben toda la Biblia y no hay nadie que les contradice. Dios también puede recibir alabanza de nuestros hijos pequeños. Dios no mira el parecer, Dios mira ¿qué? El corazón. Entonces Dios es honrado y glorificado cuando se hacen grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Para poder, ¿qué hace? Perfeccionar su poder ¿en qué? En nuestra debilidad. Estos están diciendo, estos niños, eso que dicen, no saben la Escritura ellos. Ellos no conocen, nosotros sí conocemos la Escritura, pero rechazan al Mesías. Y estos que no tienen ese conocimiento docto de la Escritura y no están reconociendo al Hijo de David, Hosana, sálvanos. Hermanos, esta es la verdadera adoración que Dios quiere. Dios no quiere tanto un conocimiento que esto y lo otro y que parezcamos aquí astronautas, no, Dios quiere adoración verdadera, que reconozca quién es Él. Aquí, como lo dice Él, cuando somos insignificantes y dejamos que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Jesús les muestra que los niños tienen mejor percepción espiritual que ellos que se consideran religiosos de élite. Nicodemo, ¿quién era? Un religioso de élite. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. Y quedó, le botaron los breakers. ¿Por qué? Porque mucho conocimiento y aquí, allá, pero nada en el corazón. Entonces vean cómo Jesús les muestra que estos niños tienen revelación espiritual muy superior a la de ellos que eran considerados los conocedores de la Escritura. Versículo 18 de 3 de Mateo 18 dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dijo, Mateo 18:3. Es necesario entonces hacernos como niños en nuestra
percepción espiritual de las cosas, humildes, mansos, no altaneros, no orgullosos, no creernos que lo sabemos todo. Entonces, en vez de reprender a los niños, Jesús dejó a los líderes religiosos ahí, mal parados. Ustedes se creen lo mejor, les dijo. Pero vean, estos niños están teniendo mejor percepción espiritual del que ustedes creen que ustedes tienen. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Posiblemente, hermanos, Jesús abandona la ciudad con sus discípulos y va a Betania nuevamente a pasar la noche en la casa ¿de quién? De Marta, María y Lázaro, que es lo que leímos al principio. Regresa a Betania el domingo por la noche, probablemente Jesús regresa y a la casa de Marta, María y Lázaro. Entonces vean, hermanos, un poquito largo, hermanos, pero no quería dejar de estudiarlo de esta manera completa, porque es lo que Dios quiere, que le reconozcamos como el verdadero Mesías, no una faramaya y que esto y lo otro y los cultos y después nos olvidamos de la verdadera adoración que Dios quiere que tengamos en el corazón, en el corazón. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a darle gracias a Dios. El cafecito a lo mejor ya se está enfriando. Y darle gracias a Dios. Hermanos, en este lugar nos reunimos para eso, para que este sea una casa de oración, un lugar donde vengamos y encontremos la presencia de Dios con corazones limpios, con manos limpias, no perfectas, pero buscando la santidad delante de Dios. Y no convertir este lugar en una cueva de ladrones. Ese nunca ha sido el propósito de reunirnos en este lugar. Entonces, hermanos, por eso a veces está vacío. Por eso a veces parece poca gente. Porque a veces nos gusta más estar donde masoquistas, donde nos tratan y nos maltratan, pero ahí queremos estar. Y no donde a veces se busca la verdad del Señor con corazón limpio. No somos los únicos, pero somos parte de esa iglesia verdadera. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor? Hermanos, y nos arrepentimos delante del Señor. Eso es lo que nos toca, arrepentirnos delante de Él y pedirle que Él limpie nuestros corazones.